En esta clase veremos un poco cómo es la interacción que tiene el personal de imagenología con la persona usuaria, específicamente en los estudios radiográficos contrastados. Para ello, vamos a devolvernos a recordar un poco acerca de cómo era el flujo de trabajo en el servicio de imagenología. Recordemos que el flujo de trabajo inicia primeramente con el reconocimiento médico, cuando a un paciente se le asigna o se le hace la solicitud de hacerse algún estudio radiográfico. Una vez que esta solicitud llegue al servicio de imagenología, se hace la asignación de la cita. En estudios especiales es muy importante recordar que en esta asignación de la cita al paciente se le pueden entregar algunas indicaciones que debe de seguir para poder realizar su estudio radiográfico. Una vez que el paciente se presente a la cita, se hace la adquisición de las imágenes y se hace el procesamiento de estas imágenes. Luego de esto entramos a la etapa de percepción y razonamiento, donde el profesional en imagenología debe de valorar la calidad de las imágenes, así como la necesidad de hacer algún estudio complementario para el correcto diagnóstico. Y por último, se debe comunicar al paciente el resultado de su estudio a partir del reporte radiológico. Es muy importante comprender que en este flujo de trabajo, el personal en imagenología va a tener una participación activa casi que en todas las etapas, desde la asignación de la cita, cuando le explica al paciente los requerimientos previos que debe tener para hacerse el estudio, así como en la parte de percepción y razonamiento para conocer si en el estudio hubo alguna complicación que deba ser comunicada al radiólogo antes de reportar las imágenes. Y es que en estudios especiales es muy importante reconocer que la manera en que el profesional de imagenología aborde al paciente puede tener una influencia directa sobre la respuesta del paciente al procedimiento. Y es que al final, la educación al paciente es el éxito en los estudios especiales. Recordemos que los pacientes desconocen por completo los procedimientos, ya que nosotros habitualmente los hacemos día con día, no quiere decir que los pacientes los conocen de la misma manera. Para los pacientes el procedimiento es completamente nuevo. Y es por ello que una explicación sencilla que brinde confianza con una actitud empática puede hacer la diferencia entre un muy buen procedimiento con unas muy buenas imágenes a un procedimiento que deba de repetirse días posteriores. Y es que es el profesional en imagenología el que debe brindar la información acerca del procedimiento de manera que el paciente pueda entender, así como contestar sus preguntas y aclarar dudas. Y recordar siempre explicarle al paciente el procedimiento en las palabras más sencillas y en el tono más amigable, de manera que el paciente pueda evacuar sus dudas. Y es que este proceso tiene sus ventajas. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues primero puede disminuir el miedo que provoca el procedimiento. Recordemos que los pacientes, al encontrarse en una situación que desconocen, pueden sentir miedo o nervios acerca del procedimiento o examen que se les va a realizar. Además, cuando le explicamos al paciente el procedimiento, permite también solicitarle colaboración al paciente y recordemos que los estudios radiográficos contrastados o estudios especiales son estudios que requieren de una participación activa del paciente. Y por último, permite corregir conceptos erróneos que tenga el paciente acerca del procedimiento, específicamente aquellos pacientes que han hablado con la tía o con el vecino que se han hecho el mismo estudio y que pueden llegar con algunas ideas extrañas acerca del procedimiento. Y esto obviamente al final hace que el procedimiento sea más sencillo para nosotros y para el paciente, ya que nos va a facilitar obtener las imágenes de una manera más fácil. La educación en el paciente, ¿cuáles son entonces aquellos elementos que no podemos olvidar en la explicación? Lo primero, obviamente, los pasos del procedimiento. Tenemos que ser muy claros y explicarle al paciente en todos los pasos que vamos a requerir de su colaboración o en todos los pasos que él va a participar. También tenemos que ser claros en la duración del procedimiento, desde el inicio hasta que el paciente se pueda retirar. No vaya a ser que le apliquemos un medio de contraste al paciente y se nos olvide recordarle al paciente que debemos de esperar cierto tiempo para adquirir las imágenes y que el paciente se retire del hospital y no podamos terminar el estudio. Ser muy claro también en las limitaciones o restricciones que pueda tener el estudio. Esto es importante, obviamente, hacerlo antes del procedimiento. En algunos estudios se requiere que el paciente deje de realizar algunas actividades, por ejemplo, como comer en la noche o comer ciertos alimentos para poder completar el estudio. Es por esto que es importante ser claro en el paciente acerca de estas restricciones o limitaciones que tiene el estudio posterior a haberse realizado para obtener un muy buen resultado.
Y por último, recordarle al paciente que el procedimiento es sencillo, pero que puede sentir alguna incomodidad o dolor. Muchas veces llegamos a decirle al paciente que es una simple fotografía y que no va a doler. Sin embargo, recordemos que en estudios especiales esto no puede ser del todo cierto. Es por eso que es importante siempre decirle la verdad al paciente. Y es que nunca se le debe decir al paciente que el procedimiento no duele, y mucho menos en estudios especiales. La inserción de una aguja, un catéter, una sonda puede provocar algún tipo de incomodidad o dolor, y al final lo que nosotros queremos es ganarnos la confianza del paciente. Y obviamente en esta parte de educación al paciente entran también los medios de contraste, puesto que en los estudios radiográficos contrastados utilizamos medios de contraste. ¿Qué aspectos pues tenemos que mencionar en la educación al paciente acerca de los medios de contraste? Pues el primero es importantísimo aclararle al paciente antes del procedimiento el tipo de medio de contraste que vamos a utilizar, la vía de administración y los efectos secundarios que puede causar. Es muy importante también advertir al paciente la posibilidad de que estos medios de contraste produzcan reacciones adversas leves y llegado el caso de que el paciente experimente estas, transmitirle la tranquilidad de que todo va a salir bien o que estamos acompañándolos en el proceso. Para ello es necesario que el profesional en imagenología conozca a fondo los medios de contraste que se utilizan en los estudios contrastados. En este caso no vamos a profundizar en los tipos de medios de contraste que se utilizan, pero es muy importante que llegado su momento el profesional en imagenología tenga una capacitación en el tema. Y es que las reacciones adversas a los medios de contraste yodados se presentan entre el 5 y el 8% de la población general. Esto quiere decir que al menos uno de cada 10 pacientes que atendamos es muy probable que experimente algún tipo de reacción adversa leve a los medios de contraste. Antes del procedimiento, recordar siempre, revisar las pruebas de función renal recientes, ojalá del mismo día o del día anterior, y además conocer si la persona usuaria tiene algún tipo de nefropatía o daño renal. Preguntarle al paciente, además, si ha experimentado o algún antecedente de hipersensibilidad al medio de contraste yodado. Y por último, procurar siempre la mejor calidad del acceso venoso periférico en todos los pacientes en caso de que el estudio sea con administración de medio de contraste intravenoso. Muy importante, una vez que hemos aplicado el medio de contraste, permanecer cerca del paciente durante los primeros 20 minutos post inyección. Esto porque existe un riesgo aumentado de que aquellos pacientes que hagan una reacción leve al medio de contraste temprana tengan reacciones más graves tardías. Después del procedimiento, muy importante, decirle al paciente que debe de hidratarse y si existió o existe el riesgo aumentado de hipersensibilidad, mantener la vía intravenosa por donde se aplicó el medio de contraste habilitada durante al menos 30 minutos posterior a finalizado el procedimiento y estar constantemente evaluando si existe o no existe la posibilidad de alguna otra reacción adversa grave.